Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte. Hola David, muy buenas noches. Muchas gracias por mi invitación. Un saludo a todo el auditorio. Oye, con gusto saludarte. A ver, ayúdame a explicarle al auditorio qué pasó hoy con el tipo de cambio del dólar frente a prácticamente todas las monedas del mundo. Claro, con mucho gusto. Lo que vimos hoy fue un dato positivo en la inflación en Estados Unidos, una disminución de la inflación, sobre todo la subyacente, que era la mayor preocupación de la Fed, a un mínimo de 2 años, considerando este incremento de 0.2% mensual, es un mínimo desde febrero, marzo de 2021. Y en ese sentido, eso generó mucho optimismo en los mercados, un sentimiento de apetito por el riesgo que debilitó el dólar. Y este apetito por el riesgo se debe a dos factores. Por un lado, se considera que la inflación va a estar disminuyendo y convergiendo a la meta de la Fed sin que se requiera muchos más incrementos de parte de la Fed. Se sigue esperando que la Fed incremente a finales de julio. Incluso nosotros esperamos que sí va a ser necesario un incremento adicional, ya sea en septiembre o en noviembre. Pero Disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que la subyacente sigue muy elevada. Efectivamente, nosotros sí no estamos tan optimistas como el mercado, en el sentido de que no se van a requerir más incrementos o que solo se requiere un incremento más. Nosotros sí pensamos que la inflación subyacente va a seguir lo suficientemente elevada como para que la Fed realice un incremento a finales de julio y otro adicional ya sea en septiembre o en noviembre. Pero a medida que el dato de hoy fue relativamente positivo para las perspectivas del mercado, ellos ven este riesgo de 2 incrementos un poco más bajo, ¿no? Y entonces esta depresión del dólar, también lo que hemos visto en días recientes parece alentar la estimación o el escenario de que no veríamos una recesión en Estados Unidos, que no va a ser necesario llegar a ese nivel, solo una desaceleración significativa para que la inflación converja a su meta, y eso también ha contribuido al debilitamiento del dólar en días recientes, como tú señalabas, respecto a prácticamente todas las monedas. Y lo que vimos hoy en el caso del peso fue algo que hemos visto en meses recientes, ¿no? Que se ha apreciado más respecto al dólar en comparación con lo que se ha visto en el promedio de monedas en su conjunto. En mi opinión, esto sigue siendo explicado, este mejor comportamiento que el resto de monedas, por el diferencial de tasas de interés y la baja volatilidad del tipo de cambio. A ver, Financial Times publicó el fin de semana una gráfica donde, pues sí, el superpeso mexicano y el superpeso colombiano se explican porque las tasas en los dos países están brutalmente altas, ¿no? Sí, efectivamente, en nuestra opinión, eso sigue siendo el caso. Y algo que yo creo que es importante señalar es que si vemos el tipo de cambio ajustado por la inflación y revisamos cuál es su promedio de muy largo plazo, vemos que el tipo de cambio estuvo subvaluado, subvaluado o muy depreciado, entre comillas, durante muchos años, ¿no? Y que apenas con esta apreciación que se ha acumulado de octubre del año pasado para ahorita, apenas nos empezamos a ubicar en un nivel ligeramente apreciado o por debajo, digamos, de ese promedio de gran largo plazo. Nosotros pensamos que pues este sentimiento positivo hacia México, sobre todo por el tema de nearshoring, puede llevar a que el peso se mantenga por debajo de este promedio de muy largo plazo unos meses, ¿no? Algo similar sucedió cuando hubo este tema del Mexico Moment en el contexto de las reformas estructurales en 2013-2014, cuando vimos que el peso se ubicó por debajo de su nivel promedio
de muy largo plazo durante 18 meses. Entonces, tú dirías que no hay así como esta retórica que traen mucho los políticos de decir todo es gracias a que el gobierno lo está haciendo de maravilla, que hay una serie de factores que convergen. Sí, de acuerdo, ¿no? Yo creo que pues en la medida que en general la opinión pública percibe una apreciación del dólar como una gran fortaleza de la economía, pues eso alienta el buscar este mensaje, ¿no? La verdad es que pues como comentaba, apenas estamos en niveles similares al promedio de muy largo plazo. Y por otro lado, pues tener en cuenta de que no todos son ganancias cuando el peso se aprecia, ¿no? Sí contribuye un poco a una menor inflación por los precios de las mercancías importadas, también en términos de costo financiero por el lado del pago de la deuda externa, pero pues las remesas que reciben los hogares pues empiezan a perder poder de compra a medida que baja se aprecia el tipo de cambio. También los exportadores empiezan a sufrir lo mismo, el turismo los empresarios, las empresas, los hogares que dependen del turismo internacional comienzan a sufrir. De hecho, ya hay una desaceleración en los ingresos por turismo Sí. internacional. Entonces no todos son ganancias de una apreciación del tipo de cambio, ¿no? Es que de repente con mucha facilidad se toman posiciones maniqueas, ¿no? Se ve solo una parte y se ve a veces desde donde estás parado. Y creo que el efecto global es, pues, si no neutro, cercano a neutro para el global de la economía, ¿no? Entre los positivos y los negativos termina siendo pues, prácticamente neutral. Sí, efectivamente, ¿no? Pues los exportadores también sufren algo. Decíamos en términos de inflación, pues bueno, vamos al súper y los precios de las mercancías importadas, pues ganan en competitividad, pero pues a costa de que pierdan competitividad los precios los productos producidos aquí en México. Y de hecho, si vemos el consumo de bienes nacionales producidos aquí en México, pues ya muestran de hecho una tendencia plana, un estancamiento en los últimos meses, ¿no? Que en parte podría estar siendo un reflejo de esta apreciación del tipo de cambio. Ahora, con estos datos que están dando y le ponemos ahora en la mezcla los datos de la economía mexicana, ¿tú crees que Banco de México, o ustedes creen en Banamex, que Banco de México, qué política va a tomar en materia de tasas de interés? Nosotros pensamos que como quiera el panorama inflacionario va a seguir mejorando. Estimamos un cierre para la general de 5.0%. Diría que incluso dada esta apreciación reciente, pues los riesgos están más sesgados a que se ubique por un poquito por debajo de ese 5.0%. Por otro lado, anticipamos una desaceleración fuerte en el tercer y cuarto trimestre y una tasa de interés descontando la inflación esperada que subiría hasta 7%, ¿no? Un nivel muy, muy elevado. Y entonces en ese escenario que anticipamos, pensamos que sí podría haber espacio para que Banxico considere un primer recorte en diciembre. Difícilmente lo vemos antes, pero sí pensamos que podrían ver ya un espacio hacia diciembre de un primer recorte de 25 puntos base. Ayer hablaba con Arnulfo Rodríguez, el director de análisis, que seguro lo conoces bien, de Multiva, y él me decía que él ve el recorte hasta marzo, abril quizá. Fíjate que nosotros vemos los riesgos balanceados en términos de la probabilidad de que pueda haber un recorte en noviembre o que se esperen hasta febrero, ¿no? Ver todavía una mayor claridad en términos de disminución de la inflación e incluso pues confirmar que la economía se encuentre ya contrayéndose para realizar un primer recorte. Sí, no descartamos por supuesto ese escenario. Ahora, hacia final de año, ¿cuál es su escenario para el tipo de cambio?
Nosotros pensamos que puede acercarse a los 18 pesos por dólar. Sí pensamos que a medida justo de que Banxico mantenga la tasa de interés constante y la Fed materialice estos dos incrementos que anticipamos, podremos ver un primer desliz en agosto y septiembre. Recordemos lo que vimos incluso la semana pasada, ¿no? Donde un dato muy fuerte de crecimiento de empleo en el sector privado, pues llevó una depreciación en un solo día de casi 30 centavos del peso respecto al dólar, ¿no? Se revirtió al día siguiente por el dato de empleo, digamos, ya agregado, pero yo creo que es una muestra de lo que puede pasar cuando se incrementa la probabilidad de aumentos de tasa de parte de la Fed. Entonces sí vemos que esto veríamos en agosto, septiembre, a medida que la Fed incrementa su tasa objetivo, y para el cuarto trimestre un desliz adicional estaría relacionado justo con esta recesión que anticipamos para Estados Unidos y que llevaría a esta depreciación del peso por los vínculos tan fuertes que tenemos con la economía estadounidense. Y hay un tema, que estamos en una franja de mucha volatilidad. Bien lo decías, 30 centavos en un solo día, o lo que estamos viendo es demasiada volatilidad y eso no es necesariamente positivo. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que hay riesgos importantes que persisten en el ambiente, en el inflacionario, en el económico, incluso el geopolítico. Y entonces, pues sí, lo que podríamos esperar es que en cualquier momento algunas de estas tendencias que hemos visto en meses recientes se reviertan, ¿no? De forma relativamente rápida. Iván, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo y qué bueno que ya volvió la paz a Banamex. No, pues muchísimas gracias por la invitación de nuevo, David. Siempre es un placer platicar con ustedes. Buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches.